sus escritos constituyen para nosotros una fuente de autoridad para nuestra fe y conducta. Es por eso que estas palabras alusivas a la presente celebración del bicentenario deben ir precedidas y orientadas por la palabra de Dios, que en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 15, dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Si hay algo inevitable en la experiencia de los seres humanos y de sus instituciones sociales, es que siempre su presente y su futuro son el resultado de su pasado. Nunca puede ser a la inversa. El pasado no puede ser hijo del presente y mucho menos descendiente del futuro. El tiempo se mueve inexorablemente hacia adelante y a su paso va transformando todo futuro en presente y todo presente en pasado. Marco Aurelio, el emperador y filósofo romano, en sus pensamientos dice: el tiempo es como un río que arrastra rápidamente todo lo que nace. Tan pronto como aparece una cosa es arrebatada por la corriente. A una cosa siguen otra y otras cosas, pero todas no hacen sino pasar. La única manera de viajar en sentido contrario al curso del tiempo, es decir, desde el presente hacia el pasado, es por medio de la memoria, cuando el trayecto es corto, o llevados de la mano de la historia, cuando el recorrido es más largo. La memoria y la historia nos ayudan a recrear el pasado y en alguna medida nos permiten hacerlo presente. Esto es muy importante para una nación como la nuestra, que cuenta con un pasado de libertad de 2 centurias, preñado de instancias inspiradoras y desafiantes. Sin embargo, lo mejor del pasado argentino se quedará sin oportunidad de enriquecer el presente si la memoria y la historia no lo recrean para nosotros hoy en términos que podamos entenderlo y aplicarlo. Y esto es posible. Es posible que lo mejor de ese pasado se actualice. Como señala nuestro texto, aquello que fue ya es. Una memoria y una historia agradecida son la llave para abrir los tesoros del pasado que pueden enriquecer nuestro presente con esperanza. No obstante, la historia y la memoria, por más agradecidas que sean, no pueden anticipar el futuro. Para incursionar en el futuro hacen falta los recursos de la fe y la convicción de una visión de grandeza. El futuro solo puede ser anticipado desde un plano trascendente. Es desde la cima de una montaña donde mejor se puede ver el horizonte y el camino a seguir para alcanzarlo. Es desde la perspectiva de Dios, que es eterno y para quien el tiempo no cuenta, que es posible que el pasado y el futuro se encuentren y se besen en el presente. Tal es el momento, este momento en la historia de nuestra nación argentina. Hoy el pasado y el futuro de la Argentina se amalgaman en esta celebración presente del bicentenario para recordarnos lo que pasó, aquello que fue ya es, y adelantarnos aquello que vendrá, lo que ha de ser. Como dice el autor de Eclesiastés, Dios restaura lo que pasó. Y esto es tanto más cierto cuando nuestra visión se orienta a aquello que fue. Allí descubrimos que los sueños de ayer se han hecho realidad, como traduce estas palabras la versión popular
pasado se repita. Cabe aquí la pregunta, ¿de qué manera el mejor pasado de la nación argentina se puede actualizar en el presente y en qué sentido este pasado puede anticipar el futuro? Primero, la nación fue fundada sobre sólidos principios morales y espirituales. Nuestra Constitución invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Desde el comienzo mismo de la vida organizada del país, sus leyes se nutrieron de los valores emanados de la fe cristiana. Las enseñanzas de la Biblia permearon profundamente nuestra cultura nacional y los evangelios fueron algo más que el libro sobre el cual nuestros gobernantes juraron integridad en sus funciones. No hay otra manera de construir y desarrollar una nación libre, justa y en paz que no sea sobre los principios eternos de Dios para la raza humana, tal como Él los ha revelado y tal como los tenemos registrados en las páginas de la Biblia. Arturo Capdevila, el recordado escritor argentino fallecido en 1967, hablaba de la Biblia y de su capacidad liberadora en estos términos. Cito: su mensaje, que es uno solo y el mismo para todos los pueblos, o sea, el múltiple mensaje de la libertad, de la justicia y del amor como principios de toda organización social, puede y debe resultar particularmente fecundo en esta América de tan bellas tradiciones de democracia y fraternidad. Los argentinos somos herederos de estos principios, por los cuales quienes nos precedieron supieron luchar y sostener como columnas de una gran nación. Estos principios de amor, la paz, la justicia, la verdad y la libertad, todos ellos tienen su cuna en las páginas bíblicas. En tiempos como los que vivimos, cuando el relativismo moral, la confusión espiritual y la corrupción generalizada nos colocan en una situación de anomia, de gran incertidumbre y confusión, es hora que los argentinos volvamos a las fuentes de nuestro ser nacional y recuperemos del pasado aquellos valores que nunca deberíamos abandonar. Cuando una sociedad encandilada por un futuro incierto y lleno de espejismos materialistas se olvida de los valores morales y espirituales que la hicieron grande en el pasado, corre el riesgo de perder su grandeza y de transformarse en una horda de esclavos de sus propias pasiones, ignorancia y desatinos. El principio cristiano del amor fácilmente se puede corromper en egoísmo, hedonismo e individualismo extremo. El principio cristiano de la paz se torna en odio, violencia, inseguridad y atropello del prójimo bajo cualquier excusa. El principio de la libertad se abandona en colocar el poder en manos de delincuentes, criminales y todo tipo de corruptos para dejar en un estado de indefensión al total de la masa ciudadana. El principio de la verdad se licúa a tal grado que la mentira pasa por verdad, o será el imperio de las medias verdades, que son la peor de todas las mentiras.